Diga conmigo, fieles hasta el final. Este relato bíblico que acabamos de leer es una de las historias bíblicas más impresionante, impactante. Aconteció a 3 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y acabamos de leer que fueron lanzados en un horno de fuego ardiente. Ellos fueron llevados a la muerte inocentemente, solamente por no cumplir las órdenes del rey. Mis queridos hermanos, lo que estamos observando es que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó un decreto, y el decreto era que todos los hombres, todos los pueblos, naciones y ciudades tenían que arrodillarse ante una estatua que este rey había construido. Y el que no le obedecía debía ser muerto, era condenado a muerte. Es por esta razón que estos 3 jóvenes son llevados al horno de fuego. Pero quiero que puedas entender algo acá que es muy importante. Estos hombres no eran cualquiera, sino que eran funcionarios del gobierno de Babilonia. Así que no solamente prefirieron morir, sino que también perdieron todo el privilegio que tenían delante del rey. Hey, ¿estás oyendo esto? Ellos prefirieron perderlo todo antes que desobedecer a su Dios. Y aquí es donde quiero llegar, porque hay oraciones que quizás aún no te han sido contestadas. Hay peticiones que Dios no te ha dado respuesta alguna. Y han pasado los años y nada acontece. Probablemente puede ser el milagro de una sanidad. Puede ser que no tengas casa propia y les has estado orando a Dios por una casa propia, pero Dios no te la ha dado. O tal vez por un problema familiar, por la solución de problemas familiares. Pero no hay respuesta de parte de Dios. ¿Sabes que a Dios no se busca por lo que pueda darnos, sino porque Él es Dios? Y uno de esos ejemplos son estos 3 jóvenes. Si sigues leyendo las Escrituras, vas a encontrar que cuando el rey le habla a ellos, porque llegaron unos envidiosos que vieron que a ellos no le acontecía absolutamente nada, y fueron y hablaron con el rey y le dijeron: los 3 jóvenes
que traíste de allá de Israel no se postran ante tu estatua cuando escuchan la música. No te están obedeciendo. Entonces el rey fue a hablar con estos 3 jóvenes y la respuesta de ellos fue: oye, rey, el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar del fuego. Pero mira lo siguiente que le dice: y si no nos libra, pusieron la opción de que podían morir en el horno de fuego. Pero dijeron: y si no nos libra, no serviremos a tus dioses. Y aquí es el detalle: si Dios no te cumple, ¿dejarías de servirle a Dios? Si Dios no responde a tu petición, ¿dejarías de adorar a tu Dios? Sí, esa es una buena pregunta. Porque el problema es que en los últimos años hay gente que está predicando un evangelio que Dios te consiente en todo y Dios no te puede consentir en todo. Dios no te va a dar todo lo que tú le estás pidiendo. Los 3 jóvenes israelitas lo sabían. Que podían morir en el horno de fuego. Y aquí es lo importante de esto. Porque ustedes o todos tienen trabajos y en sus trabajos le piden hacer cosas que no van de acuerdo a la fe tuya o a tu creencia. Y a veces se puede decir: Dios entiende. ¿Cómo? Dios entiende. Pues quiero decirte, ahí está uno de los ejemplos más extraordinarios de las Sagradas Escrituras. Y ustedes dirán: ah, sí, porque algunas veces has sido débil. Y cuando te encuentras de frente con tu jefe que te dice: haz esto, le dices al jefe: me estoy sintiendo que es lo que debo hacer, pero lo terminas haciendo. ¿Y por qué lo terminas haciendo? Por cuidar tu trabajo, por cuidar tu ganancia económica. Para llegar a ese nivel se necesita fe. Se necesita fe. Mira esto. Oye, estos jóvenes fueron lanzados en el horno de fuego. Y el rey dijo que lo calienten 7 veces más de lo normal. Y naturalmente todos sabemos que esto los llevaría a la muerte. Y los que lo lanzaron, dice la Escritura, murieron. Pero los 3 jóvenes salieron intactos del horno de fuego. Porque en medio de ellos había uno semejante al Hijo de Dios.
Y hoy lo que te quiero decir es esto. Dejar de tener miedo, porque las decisiones que tomes a favor de tu Dios te llevarán a una gran victoria. Estos 3 jóvenes no fueron despedidos de sus trabajos. No fueron despedidos de sus trabajos, sino que el rey terminó diciendo: todos deben respetar al Dios de estos jóvenes. Y hay algo que pasa cuando tú y yo tomamos decisiones a favor de las Escrituras. Las cosas cambian y la gente comienza a tenerte respeto. Porque cuando te digan hay que ir a tal lugar y tú sabes que no puedes ir a ese lugar porque va en contra de lo que Dios te ha establecido, después te van a decir: dejarlo quieto al evangélico, que él no puede estar en esas cosas. Además, ni siquiera te van a obligar a que estés de acuerdo con ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos entenderán que no se pueden meter contigo. El sistema necesita ganar tu favor y ellos al principio te quieren obligar, pero cuando tú te decides por tu Dios, ellos terminan entendiendo que tú tienes una fe que es inconmovible. No solamente ellos, sino que también su compañero Daniel, el que no se postrara ante los dioses, o sea, es decir, el que orara a su Dios. Mira esto: todo aquel que adorara a un Dios diferente al Dios del rey de Babilonia debía ser llevado a la fosa de los leones. Y Daniel hizo lo contrario. Daniel oraba con las manos hacia donde estaba el templo en Jerusalén. Y también lo echaron en la fosa de los leones, pero también Dios lo terminó librando. Porque los sistemas de este mundo quieren que neguemos nuestra fe, pero no podemos negar nuestra fe. Debemos ser fieles hasta el final. Quiero que puedas entender esto, porque es muy importante. Los cristianos evangélicos debemos entender que aunque trabajamos con algunos, no podemos hacer pacto con las tinieblas. Con las tinieblas no se hace pacto. Tenemos un pacto y es con nuestro Dios. El Dios tuyo es el mismo Dios de estos israelitas que estuvieron cautivos en Babilonia. Pero quiero que puedas observar aquí otro milagro más, que es que aunque ellos estaban cautivos, no estaban ausentes de la presencia de Dios en sus vidas. Y el detalle es que cuando te encuentras de repente en una situación difícil, piensa que Dios no está pendiente de ti, que Dios no se acuerda de ti. Pues quiero decirte algo muy importante: no importa
lo que esté pasando a tu alrededor. Las llamas no te van a quemar.